Es una serie de carácter mayormente apologético. La apologética es la materia de la teología que trata la defensa del Evangelio, que responde a las preguntas complicadas que nos llegan a hacer. Y la apologética a veces creemos que es exclusiva de los teólogos, de los pastores, ¿no? El que predica, el que estudie, el que va al instituto, el que estudie. Pero no es así, porque realmente todos estamos expuestos a personas que tienen dudas en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, tu papá, mamá con tus hijos, que los van a contaminar en la universidad, en la prepa, los vecinos, el compañero de trabajo. En todas partes, algún momento alguien nos va a preguntar, nos va a cuestionar, algunos bien intencionados, algunos sinceramente equivocados, algunos realmente conflictuados. Yo recuerdo, ¿verdad?, hace algunos años el caso de un joven que me pidió consejería y él era ateo, su novia era cristiana, entonces él había crecido con padres ateos, toda la vida escuchó Dios no existe y pues es lo que él creía, pero él era sincero en su corazón y me decís que yo no creo que Dios exista, pero pues quiero saber cuál es la opinión de ustedes, por qué creen en Dios, y le empecé pues a compartir, empezamos a hablar de algunos temas y de la ciencia y las evidencias que apuntan a un creador, etcétera, etcétera, y jamás alguien va a creer por evidencias o por las respuestas, ¿no? Pero como ahorita lo vamos a ver más adelante ya con detalle, sí permite a veces todo esto aclarar un poco más la mente de las personas, el despejarse de algunas dudas y poder estudiar las escrituras con un poco más de honestidad, sin tantos prejuicios. A veces las llegan a estudiar, pero ya de antemano pues predispuestos a no creer que es la palabra de Dios y a buscarle siempre el granito en el arroz, ¿no? Entonces, pues hay casos como el de este joven que no es así. El poder resolver sus dudas hizo que viera la palabra de Dios de otra forma y terminó entregándole después su vida a Cristo. Habrá gente honesta como él, habrá gente que nada más esté buscando cómo fastidiarnos la vida, personas que prefiriendo la vida de pecado no es que no puedan creer en Dios, sino que no quieren creer en Dios, que saben que creer en Dios implica pues volverse a Él, arrepentirse, cambiar su estilo de vida, y como no están dispuestos a dejar su estilo de vida pues rebelde, inmoral, lleno de tranzas, etcétera, no van a reconocer al Señor en sus vidas. Entonces, pues durante mucho tiempo yo he estado compartiendo diferentes series de apologética. Hemos hablado aquí acerca de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento. Compartimos también una acerca de Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, sectas y religiones, cuál es el camino correcto, la veracidad de la Biblia, Dios y la ciencia, creación y evolución, la arqueología y la Biblia, y nos ha llevado pues bastante tiempo. Y esta es, creo yo, la última de las series. No tiene nada que ver con las otras, más que en el sentido de que es una serie de carácter apologético. Y entramos de lleno ya con nuestra nueva serie, que vamos a titular Los problemas lo pongo entre comillas, morales del Antiguo Testamento. ¿De qué se tratará? Hoy vamos a ver la introducción y la respuesta a la primera pregunta, si nos da tiempo. La pregunta que hoy veremos es: si te violan, ¿tenías que casarte con tu violador? Que es lo que muchos dicen que enseñaban las Escrituras. ¿Alguna vez has leído este pasaje? ¿Sí o no? ¿Y no te conflictó cuando tú leíste eso? Pues bueno, es solamente uno de muchos puntos demasiado polémicos. Y uno de los ataques más recientes en contra de la Biblia, de Dios, específicamente en contra del Antiguo Testamento, que es donde se encuentran la mayoría de estos pasajes polémicos, para algunos oscuros, a los que como creyentes a veces les damos la vuelta, ¿verdad? Los leemos y como que ponemos la mente en blanco y decimos, me sigo corriendo, no entiendo nada, algún día entenderé y vámonos, pum, 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 no le quiero hacer caso. Pues uno de los ataques más recientes tiene que ver con esto. Digo recientes porque anteriormente no se cuestionaba de la forma que hoy se ha cuestionado la Biblia con todos estos argumentos. Son argumentos que han sido promovidos, que han sido divulgados o al menos hecho conocidos mayormente por algunos ateos de renombre, y luego los han republicado una y otra vez en blogs de internet, en libros, y a lo mejor te has encontrado a alguien, a lo mejor no, a lo mejor jamás te encontrarás a alguien, no lo sé, pero la Biblia, como veremos, nos ordena que de todas formas pues estemos preparados. Y es acerca de estos pasajes del Antiguo Testamento, una serie de pasajes complicados
que ya sea por una mala interpretación, por un mal estudio o un mal entendimiento de la palabra, parecen presentar a Dios como un Dios perverso. Aparentemente muchos de ellos presentan a Dios como un Dios sanguinario, no como ese Dios lleno de misericordia, de amor, de perdón, de justicia del Nuevo Testamento, sino que para muchos el Dios del Antiguo Testamento es un Dios totalmente distinto. Entonces muchos que leen la Biblia terminan llegando a esta conclusión. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios totalmente distinto al Dios del Antiguo Testamento, y si la Biblia dice que Dios no cambia, y en la Biblia yo veo que cambió, pues entonces simple y sencillamente Dios no existe o Dios es bipolar. Como sea, no vale la pena seguir a tal Dios. No estoy predicando yo esto, estoy yo pues simulando qué es lo que muchas veces te van a decir. Y a lo largo de esta serie haré esta dinámica de ponerme en el papel de la otra persona y explicarte cómo van a retar tu fe, cómo van a cuestionarte, cómo van a tentarte, cómo van a quererte tropezar. Por ejemplo, Richard Dawkins, que es uno de los ateos más prominentes, digo prominentes entre comillas, de estos tiempos. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque es absurdo que si alguien no cree en Dios, dedique su vida mayormente y que además viva de atacar un Dios que supuestamente para él no existe. Si no existe, pregunto, pues ¿por qué se la pasa atacándolo, no? Y tú ves su página de internet, la fundación que él tiene, y está dedicada no a avanzar en conocimiento científico, sino a demostrar a la gente que Dios no existe, a atacar a la religión, la Biblia, etcétera. Ese es el propósito dicho por él básicamente de su fundación, y de eso vive el hombre. Porque sus libros no creas que son grandes descubrimientos y premio Nobel en biología y en diferentes ramas científicas. No, sus libros básicamente se atacan a cuestionar, a atacar una y otra vez a Dios, específicamente el Dios de la Biblia. O sea, no ataca el Islam, no ataca a otras religiones, se dedica a atacar el cristianismo, se dedica a atacar al Dios de la Biblia. Y por eso digo prominentes, entre comillas, porque yo me pregunto cómo él con esta actitud pues tan hipócrita se atreve a cuestionar la moralidad del Dios de la Biblia, cuando él está demostrando ser mucho más amoral. Si tú en tu casa estás solo y completamente convencido de que no hay nadie más, ¿qué harías en tu casa? Pues hacerte de comer, dormir, ver la tele, estudiar, no sé, disfrutar de tu habitación, disfrutar del lugar donde tú estás. Sería absurdo que tú te la pasaras en casa diciendo, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Y llega alguien a visitarte y en vez de platicar con él, es que aquí no hay nadie. Y tienes la comida enfrente y en vez de comerla, les voy a demostrar que aquí no hay nadie. Si no hay nadie, pues qué bueno que no hay nadie, y haz algo con los que están o contigo mismo con los que no están. Y es a lo que voy yo con estos ateos. Si están convencidos que Dios no existe, ¿por qué se la pasan peleando con alguien que no está? ¿Por qué se la pasan diciendo, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe? Bueno, disfruta tu vida. Eres científico, estudia, presenta a los demás todo lo que has descubierto. Pero ¿por qué se la pasan peleando con alguien que ellos dicen que no existe? Entonces son mucho más amorales y son hipócritas. ¿Por qué? Porque claro que saben que todo esto les ha redituado en ganancias, en una remuneración económica, y por eso es que se la pasan sacando este material, no porque realmente quieran aclarar la conciencia de los demás o les importe lo que piensen las demás pobres criaturas que han vivido engañadas, sino porque de esto viven y es la realidad. Aún así, estamos obligados a responder a sus argumentos. Este hombre, pues es de los ateos más, repito, entre comillas, prominentes o reconocidos o influyentes de los últimos tiempos, y ha lanzado una serie de ataques basándonos en lo que veremos en esta serie. Hay muchos ateos que no son ateos realmente porque estén convencidos que Dios no existe, sino porque alguna razón les hizo enojarse con él, como el caso de Stephen Hawking, que es este otro ateo. A veces confundo a los dos. Creo que Richard Dawkins murió incluso hace poco más de un año, y el otro es el que tiene, creo que es paraplegia lo que tiene, y él pues creció con una familia creyente pensando que había una explicación a todo, hasta que se hartó de creer que todo tenía un porqué, amargado obviamente por su situación, y se dedicó a perseguir a un Dios que supuestamente para él no existe. Y así pues hay estadísticas que demuestran que muchos ateos
pues no es que realmente tengan serios argumentos y que estén convencidos plenamente que Dios no existe, sino que en realidad están enojados con Él. Alguna tragedia, algo en su infancia, la pérdida de algún ser querido, algo que no comprendieron, alguna decepción, desilusión, les hizo decir: Dios no existe, porque si existiera no hubiera permitido esto, y dedican el resto de sus vidas a atacarle. Bueno, lo que iba con todo esto es que él describe en uno de sus libros a Dios como un monstruo moral, así le llama literalmente. Dios es un monstruo moral, porque según su perspectiva, estos pasajes del Antiguo Testamento presentan a Dios de esta forma. ¿Qué pasajes? Pasajes como cuando Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo. Y aparentemente, pues Dawkins en este punto parece tener razón, porque vamos a ser honestos, tú lees la Biblia por primera vez y te das cuenta que el Dios bueno y bondadoso le dice a un hombre de fe: ahora quiero que me ofrezcas en holocausto a tu único hijo. Y es natural que tú te preguntes en medio de la lectura: oye, ¿cómo un Dios bueno y bondadoso es capaz de ordenar eso? ¿Qué harías tú si Dios hoy en la noche te hablara y te dijera: sacrifica a tu hijo? Yo sé que a veces, aunque no te lo pida, tienes ganas de hacerlo, ¿verdad? De sacrificar a tus hijos, pero no es algo que suene muy cristiano, no es algo que suene muy amoroso. No es algo que vaya ad hoc con el Dios misericordioso, clemente, piadoso, lento para la ira, perdonador, del que nos habla la Biblia. Entonces, mucha gente viene a pasajes como estos y dice: oye, son dos dioses totalmente distintos. Entonces, Dios no existe, o son inventos del hombre, o es un Dios bipolar. Como se confunden tanto que no son animados a buscar a Dios. Y así han citado ateos como Dawkins diferentes pasajes, ¿no? Este es solamente uno de muchos. Dios ordenando a Abraham sacrificar a su propio hijo. Le añade Dawkins todos estos pasajes del Antiguo Testamento, mayormente aquellos que tienen que ver en el libro de Josué con la toma de Canaán, donde Dios ordenaba a su pueblo matar a todos y sacar a todos los cananitas. Y hay masacres en la Biblia que son dignas de convertirse en algunas de las películas más sanguinarias jamás filmadas por Hollywood, ¿no? Tú lees la Biblia esperando amor y paz, y llegó Barney, platicó con Winnie Pooh y fueron todos hechos amigos, y de repente llegas al libro de Josué y le cortó la cabeza y se le salieron las entrañas, y Dios les dijo: mata a todos y que no quede nadie, ni vacas ni ovejas. ¿Y qué culpa tiene la pobre vaca? Y las mujeres y los niños, ¿y qué culpa tiene la mujer y los niños? Y los niños. Pasajes como aquellos donde Dios encendía en ira contra su pueblo cuando alguno de ellos se apartaba en pos de alguno de los ídolos. Pasajes como estas conquistas del Antiguo Testamento. Dawkins a esta conquista de los cananitas, a estas batallas en contra de la tierra de Canaán, las describe él como una limpieza étnica, dice, con sabor xenófobo, y afirma que la conquista de Jericó, dice, es moralmente lo mismo o similar, o no hay una distinción entre esa conquista, el relato de la toma de Jericó, y la invasión de Hitler a Polonia, o las masacres de Saddam Hussein. Y cuando tú lo lees, a primera instancia, pareciera ser que él puede tener algo de razón. Tú lees lo que hizo Hitler y lees cómo Dios manda a su pueblo a arrasar con la tierra de Canaán, y dices: bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Al igual que Hitler quería acabar con todos los judíos por mandato divino querían eliminar a todos los no judíos. Entonces él pregunta: ¿cómo podemos, a la luz de la Biblia, que presenta un Dios moral, bueno y bondadoso, explicar, justificar de forma razonable pasajes como estos? Hasta este punto, estas acusaciones son ya de por sí demasiado complejas. O estoy loco y estoy exagerando. Creo que son complicadas para todo ser humano, más para nosotros como creyentes, y por eso a veces le damos la vuelta a la página. Pero la lista de conflictos apenas está empezando, no es todo lo que veremos durante esta serie. Estos no son los únicos pasajes moralmente complicados del Antiguo Testamento, no son los únicos pasajes difíciles de explicar. Hay otros ateos que suman a la lista actos sumamente inmorales cometidos por algunos personajes del Antiguo Testamento, que también estudiaremos durante esta serie. Por ejemplo, Lot teniendo relaciones sexuales con sus propias hijas, perdido de borracho, en Génesis 19, 31 al 36, y concibieron de su padre. Abraham mintiendo 2
veces acerca de quién era su esposa, según la perspectiva y razonamiento de muchos, exponiéndola a que alguno de estos reyes egipcios se la quedara, buscando cobardemente el hombre de fe salvar su vida, en Génesis 12 y Génesis 20. Otra de las historias que a lo mejor no es tan conocida, pero para mí es de las más oscuras, es el voto de Jefté. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Te lo voy a leer. Jueces. No lo voy a explicar hoy, nada más te voy a dejar con la duda para que sigas viniendo. Jueces, espero que después de la introducción nadie apostate y deje de venir. A veces nos pasa esto, cuando yo recuerdo alguna vez que leí por primera vez el de evidencia que exige un veredicto, que planteaba preguntas acerca de la historicidad de la Biblia, preguntas que en la vida nadie jamás me había hecho. Una de ellas era, ¿sabías que no tenemos los manuscritos originales de los textos bíblicos, sino copias de las copias de las copias de las copias de las copias? ¿Cómo sabemos que en ese ínter no hubo una alteración voluntaria o involuntaria? Empieza a plantear muchas preguntas que te tambalean. No es que te hacen apostatar, ¿verdad? Pero sí te hacen dudar. Las respuestas no es que vuelven a hacer que tengas fe, la fe es por el oír por la palabra de Dios, pero sí las respuestas pues vuelven a afirmarte nuevamente algo similar a lo que ocurrió con Juan Bautista. Ya había presentado a Jesús como el Mesías, pero cuando va a la cárcel duda y envía a preguntarle si esperaban a otro o era él. Cuando Juan recibe respuesta, no es que creyó, él ya creía, simplemente su fe se volvió a fortalecer porque se estaba tambaleando. Entonces no te sientas mal si de repente en medio de todo esto tú empiezas a dudar. Yo recuerdo que me sentía mal de empezar a dudar y luego mi alivio fue razonar y decir, bueno, Dios, si me estoy sintiendo mal, pues significa que sí creo, porque si no creyera, será mi pretexto para apartarme de ti. Entonces, si hay como que este malestar interior en el que, ay, oye, ¿qué me estás preguntando? ¿Y cómo explicamos eso? Y me conflictúa y me siento mal, pues bueno, significa al menos que hay dudas, pero que tú crees en el Señor. Jueces capítulo 11, versículo 30. A Jefté se le ocurre hacerle un voto a Dios. Versículo 30. Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, fíjate esto, o sea, si tú me das la victoria, el clásico, si me revela los números del melate, te prometo que te doy mi diezmo. No. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que lo dice? Como si Dios dijera, oye, qué buen negocio, mira cuánto nos vamos a ganar, Miguel, a ver si revelen los números del melate. Pues bueno, así Jefté se puso a negociar con Dios. Si me dieres la victoria, dice, y entregares a los amonitas en mis manos, versículo 31, ve lo que le prometió. Cualquiera que saliera a recibirme a las puertas de mi casa, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Los teólogos creen que la primera que siempre salía a recibirlo era la suegra, y por eso él dijo, aquí está y te la entrego, Señor. No es que la quiera quitar de mi vida, es que yo hice un voto delante de Jehová. Versículo 32, fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear con ellos y Jehová los entregó en su mano. Vino una gran victoria y él regresa a casa, y dice el 34 que volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle, con panderos y danzas. Imagínate esta escena. Los que tenemos niñas no podemos siquiera imaginar la estupidez del voto que prometió Jefté y pensar si lo cumplió o no lo cumplió este hombre. Y la primera vez que yo leí esta historia, juré que él no iba a cumplir con el voto. ¿Y qué dice el resto de la historia? Ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija, su tesoro precioso. Nada más. Cuando él la vio, versículo 35, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y parece presentarnos aquí a un Dios perverso. O sea, es que si te retractas te voy a consumir. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Volvió a decir a su padre, concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras.
Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, versículo 39, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endenchar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. El hombre mata a su única hija porque le había prometido a Dios que el que de su casa saliera a recibirlo, si le daba la victoria, se le iba a entregar. Y salió su niña. Y cómo un Dios clemente y misericordioso pudo permitir semejante atrocidad. Otros atacan a Dios de ser un ser lleno de orgullo, de vanidad, de soberbia. ¿Por qué? Por todas las veces que demanda que se le ofrezca holocausto, por ese apetito de estar recibiendo constantemente sacrificios y alabanzas. Y si pensamos que aquí llegamos ya a la conclusión de la lista de pasajes complicados que tenemos que resolver, no vamos ni a la mitad. Podríamos añadirle los pasajes donde Dios mandaba matar a pedradas al blasfemo, al adúltero o al hijo rebelde. Si tuvieres hijo contumaz y rebelde, sácalo y en las afueras de la ciudad, tú y los ancianos, apedréenle. Todos los hijos de esta iglesia ya estarían muertos en algún momento de sus vidas. Hermanos, seamos honestos, esto parece ser un desastre muy complicado de arreglar. A lo mejor estás diciendo, Jesse, ¿en qué rollo te metiste? ¿En qué momento se te ocurrió comenzar a dar esta serie? ¿Qué haces tú cuando tienes un hijo rebelde? Lo exhortas, lo regañas, lo castigas, lo disciplinas, le restringes algunas cosas. ¿Alguna vez ha pasado por tu mente la idea de apedrearlo? Y volteando sigo a ver a sus papás. ¿Alguna vez van a decir, mi hijo, perdón, pero está en la Biblia? Señor, ahí te va. Creo que a lo mejor te dan ganas a veces de deshacerte de él, pero seamos honestos, jamás en tu vida pensarías seriamente en ponerlo frente a la pared, llamar a los líderes de la congregación, agarrar piedras y matarlo a pedradas porque fue un hijo rebelde. Imagina que vienes a consejería y alguien aquí en la iglesia te dé ese consejo. Imagínate que tú vienes conmigo, pastor, no sé qué hacer con mi hijo desobediente, llega tarde, borracho, y que te dijere, hermano, mátelo a pedradas. Es más, aquí tenemos unas muy buenas, le damos descuento, se las damos al 2x1. Unas bien filosas que no, con 5 piedras que le avienta la cabeza, se le desparraman los sesos y se muere. Tú no regresas a esta iglesia. Dirías, ese pastor es un satánico. Bueno, hermanos, esta orden no fue un consejo, era una orden, la dio el mismo Dios. Y por eso es tan atacado, digo entre comillas, el Dios del Antiguo Testamento. Tenemos pasajes donde Dios parece tolerar y promover la esclavitud, el asesinato de niños, de mujeres, donde Dios parece promover y bendecir y estar a favor de la poligamia. Pasajes donde la mujer parece no importar en el Antiguo Testamento, se tacha a Dios de misógino también. Aparentemente Dios, dicen algunos, no valoraba a la mujer, se le trataba como una esclava. El marido podía tener las mujeres que quisiera. ¿Qué diferencia hay entre ese Dios y Alá, al que adoran los musulmanes, que les permite lo mismo y que las mujeres no valen nada? Algunos van más allá y dicen, mira, aquí Dios permite las violaciones. Y no importaba si la mujer era violada, siempre y cuando el violador pudiera dar cierta cantidad de dinero al padre y casarse con la mujer. Y nuestra tarea, hermanos, en esta serie es aclarar todos y cada uno de estos pasajes. Y muchos otros más. ¿Cómo la ven? ¿Va a estar fácil? No va a estar fácil. Créanme, tenemos una tarea muy compleja por delante. Y creo que ahora entienden por qué me tardé tanto en animarme a iniciar a compartir esta serie, ¿verdad? Que hace mucho que la quería compartir y no es que le sacara, pero es algo complicado. Aunque responder a todos estos pasajes, estos ataques, estos aparentes problemas de forma bíblica, moral y razonable, parece en verdad una tarea no solamente difícil, sino a veces
imposible, quiero decirte que no lo es. Y si alguno de estos problemas o alguno de estos ejemplos te está haciendo dudar, te está tambaleando, no vuelvas atrás, sigue adelante, encontraremos respuestas para todo. Todo, aún lo que menos imaginas, tiene respuesta. Y de una vez aclaro, yo te presenté todo como lo presentan los ateos, pero no todo es así. Muchas cosas no son como nos la pintan. Como dije al principio, porque se sacan pasajes de contexto, porque no se estudia correctamente o por otras razones. Por eso es que comenzaremos con esta serie, los problemas morales del Antiguo Testamento, y el propósito de la serie es responder a todos estos conflictos. ¿Por qué? Por dos razones, y quiero, antes de ir de lleno a la primera pregunta que ocupará los últimos minutos de esta primera enseñanza, a manera de introducción, leerte lo que dice Primera de Pedro 3:15. ¿Por qué estamos viendo esta serie? Bueno, la Biblia dice que tenemos nosotros que estar preparados, antes de. Yo tengo que estudiar, tengo que buscar las respuestas antes de que se me demanden, para estar listo entonces cuando me sean demandadas. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice así: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, que es la palabra griega apología, de donde viene apologética. Dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Rápidamente, algunas cosas que tenemos que destacar de aquí para entender y poner en práctica el resto de la serie. Uno, la Biblia nos manda estar preparados. Es nuestro deber como cristianos estudiar, prepararnos. No se trata de que tú digas, pues yo no tengo ninguna duda, no me importan los demás, yo sí creo y nada de esto me hace dudar, así que no me interesan las respuestas. Esta es una actitud egoísta. Por amor a aquellos que están sinceramente equivocados, nosotros tenemos la obligación moral delante de Dios de no evadir esta responsabilidad y de prepararnos, por complicado que nos suene. Hay muchas personas que se han apartado porque cuando buscaron respuestas se encontraron con cristianos tibios, religiosos, apáticos, que únicamente los satanizaron y los mandaron al infierno. Ah, pues dudas, pues al infierno con tu padre el chanclas, pecador, por incrédulo. Y la Biblia no dice que esa es nuestra obligación. Judas 22 dice, a los que dudan, convencedlos. No todos van a creer, como ya lo explicamos, pero hay algunos que sí. Por amor a ellos nosotros tenemos que prepararnos. Número 2, para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, y esta frase me fascina, razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que nuestra esperanza tiene una razón de ser. No es cierto que la fe es ciega. Es uno de los dichos más herejes que se repite una y otra vez en la iglesia. Es que la fe es ciega. Primera de Pancho 10:12, ¿de dónde lo sacaron? Alguien lo inventó, no sé quién lo repitió y por qué los demás lo creyeron. La fe no es ciega. Este es el concepto de muchos de fe. Pues no sé, no entiendo, no sé si voy a saber, no sé si exista, si es real, pero pues creo porque tengo que creer. Esto piensan que es la fe. No, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El mundo espiritual, el mundo pasado, los hechos pasados, la certeza de lo que se espera. O sea, es estar completamente convencido que aquello que no se ve, que ocurrió, que está ocurriendo y que va a ocurrir, ha sido, es y será tal cual Dios lo ha dicho. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún el llamado padre de la fe que fue Abraham jamás caminó a ciegas. Lo usamos como un ejemplo para afirmar esta herejía tan grande. No, Abraham iba a ciegas. Ajá. Quisiéramos todos caminar con la palabra que recibió Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Sí, lo mandó a dejar su seguridad, pero le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Es cierto que no sabía dónde iría, pero Dios le prometió que le mostraría a dónde ir. Dios no lo mandó a ciegas, Dios lo mandó con una promesa. No sabes a dónde vas, pero yo te prometo que te voy a mostrar a dónde vas a ir. Y no terminó ahí, le dijo, te bendeciré y haré de ti una nación grande. ¿Eso es ir a ciegas? Por supuesto que no. Dios no le dijo, deja todo y a ver qué se me ocurre contigo en el camino. Eso sería ir a ciegas. Abraham iba con una promesa de parte de Dios. Nosotros como hijos de Dios a veces no sabemos a ciencia cierta qué va a hacer Dios, pero tenemos la palabra de Dios y sus promesas, y la promesa de que Él cumplirá sus promesas en el Salmo 89, de que Él no mudará
no mudará su pacto, ni alterará lo que salió de sus labios. Lo que dijo lo va a hacer tal cual. Entonces, nosotros tenemos una fe, una esperanza basada para el que quiera en la razón. Si crees sin ver, qué bueno y bienaventurado. Pero si pides respuestas, el Señor jamás ha satanizado a quienes las piden. Le respondió a Juan Bautista, le respondió a Tomás también. No le dijo, Tomás incrédulo, al infierno. Juan Bautista incrédulo, al infierno. A Juan Bautista le respondió. Le dijo, vayan y díganle a Juan las cosas que ocurren. Ciegos ven, sordos oyen, paralíticos andan, suegras son hechas buena onda, milagros ocurrían. Y Juan volvió a afirmar sus convicciones. Le permitió a Tomás introducir su mano en su costado y palpar sus heridas. Entonces es cierto que dijo, bienaventurados los que sin tener necesidad de ver creyeron. O sea, es como un plus extra, ¿verdad? Porque pusiste tu confianza plenamente en Él. Pero al que tenga dudas, Judas 22, repito, Dios no está en contra de convencerle. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, versículo 3. Cuando nos acercamos a Él con un corazón honesto, Señor, no entiendo, tengo estas dudas y busco respuestas, Él nos brinda estas respuestas. Lo que no se vale y lo que no es correcto es que utilicemos cualquier duda, cualquier problema como excusa para apartarnos de Él. Eso sí no se vale. Entonces nuestra esperanza tiene una razón de ser. Tenemos que explicar todo de forma razonable, como bien me parodiaba Benja en el Campa, ¿verdad? Me gusta mucho utilizar este término y ponerlo en práctica sobre todo. ¿Por qué? Porque muchas veces la respuesta que yo escuchaba cuando preguntaba algo era ¿por qué? Porque sí. Oye, ¿y por qué esto está mal? Pues porque es pecado. ¿Y por qué es pecado? Pues porque está mal. Ah, mira, nada más. Un razonamiento circular. ¿Por qué es pecado? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es pecado? Y no hay una explicación razonable. Me tocaba, ¿verdad?, escuchar a personas que hablaban a los jóvenes acerca de la santidad simplemente por capricho, y por eso me gusta explicar el porqué de las cosas, demostrando que nada es un capricho divino, que todo tiene un porqué. Y por eso me apasiona tanto también la apologética, porque precisamente se dedica a buscar estas respuestas, sí basadas en la Biblia, pero también con el uso de la razón. No respuestas fanáticas de que, pues Dios hizo todo esto porque es Dios y porque le dio la gana y te callas. Y para creyentes está bien, podríamos decir, Él es soberano y puede hacer lo que quiera. Finalmente, Él como autor de la creación puede hacer con la creación lo que le dé la real gana. Si yo me compro un coche y lo aviento al barranco, tú no me puedes reclamar absolutamente nada. Es mi coche, yo lo compré con mi dinero, y si lo quiero manejar o lo quiero ofrecer en holocausto vivo, santo, agradable y perfecto al barranco, es mi dinero y es mi problema. Dios podría decir lo mismo con su creación. Soy Dios y te callas la boca. Y quise matar a los niños y dejar que violaran a las mujeres. ¿Y qué? Muchas gracias, Hugo. Ándale, seguimos finos. Otra vez, agua santé, agua de manantial del volcán de Tequila, ¿verdad? Ahora sí hubo presupuesto. Muchas gracias, Hugo. Pero, aunque esa respuesta sería bíblicamente correcta, no es la que la Biblia nos manda a dar. La Biblia nos manda a dar una respuesta basada en la razón. Estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza. O sea, aquel que nos diga, quiero que me digas, que me des tus razones de por qué crees lo que crees. Y una respuesta razonable no es porque sí, porque tengo fe. No. ¿Sí me explico hasta este punto? Alguien nos va a decir, a ver, explícame por qué. Y por eso me gusta explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué buscamos la santidad? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué adoramos a Dios? No es por fanáticos. Aún sin la Biblia en la mano podríamos demostrar que es la mejor de las decisiones que podemos tomar. Y en cuanto a la apologética también, cuando nos preguntan acerca de temas como estos, la Biblia nos manda responder de esta forma. Las respuestas, aclaro, no harán que crean, pero van a quitar el escombro que a muchos les impide creer. Lo explico con una analogía. Haz de cuenta que tú vas a sembrar la semilla en un terreno, pero el terreno está lleno de piedras, de escombro, de maleza. ¿Qué tienes que hacer primero? Quitar todo esto para dejar el terreno listo
Incluso antes de sembrar en el campo se tiene que arar, que es preparar el campo para la semilla, suavizar la tierra, para que entonces la semilla pueda caer en lo que llamamos la buena tierra. Espiritualmente es lo mismo. Hay personas que por la influencia de sus maestros, de sus padres, de la situación, de las tragedias que vivieron, están llenas de prejuicios acerca de Dios. Personas que están llenas de basura, de contaminación, de maleza, de dureza en su corazón que les impide estudiar la palabra. Que a lo mejor tienen, poniendo todo esto dentro del contexto de esta serie, preguntas como estas que les impiden leer del amor de Dios. ¿Cómo puedo creer que Dios me ama a la luz de todo esto que me han dicho? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Quitar toda esa maleza. No todos van a creer, pero habrá algunos que, una vez libre de prejuicios y de toda esta contaminación, entonces estudiarán la palabra y por el oír Romanos 10:17, muchos van a tener fe en el Señor. Y en segundo lugar, tenemos nosotros también que despejarnos a nosotros mismos, pues estas dudas que podemos tener aunque tengamos fe. Aunque tengamos fe, es normal que pasajes como estos, sobre todo cuando tú y yo pasamos alguna situación difícil, nos tambaleen en nuestra fe o en nuestras convicciones. Todos en algún punto de nuestras vidas hemos llegado a dudar, si no de la existencia de Dios, de sus promesas, del plan que tiene con nosotros, de lo que Él dice en su palabra, como Juan Bautista lo hizo. El mismo Elías también, después de ver los milagros del Señor y cómo Dios lo respaldó, ¿te acuerdas? Enfrenta a los 450 profetas de Baal, él gana el reto, Dios manda fuego del cielo, consume el holocausto, el pueblo adora a Dios, le cortan la cabeza a los profetas de Baal, e inmediatamente después de estas victorias, y Dios manda lluvia después de 3 años y medio, ¿qué dice la Biblia? Que Jezabel, la esposa del rey, lo amenaza de muerte, y él huye, pero al otro día le dice a Dios, Dios, quítame la vida. Y quítame la vida no significa, ay, me quiero morir. No, la Biblia dice textualmente, deseando morirse. Deseando es la palabra shael, que significa pedir, requerir, demandar. Le estaba diciendo, Dios, te exijo que me quites la vida. Dudó del propósito de Dios para su vida. Ahora, ¿por qué Elías se venía de vencer a 450 hombres y no tuvo miedo? De repente tiene esta actitud tan cobarde ante la amenaza de Jezabel. La lección es la siguiente y es bíblica. Una mujer enojada da más miedo que 450 hombres juntos. Nunca lo olvides. Es un chiste, obviamente. Lo que quería resaltar de aquí, bueno, a veces no es ni tan chiste, pero lo que quería resaltar de aquí es cómo él mismo llegó a dudar del plan de Dios para su vida. Entonces, si alguna vez tú has leído, llegas a leer estos pasajes y te conflictúan, pues más vale de una vez por todas que los vayamos respondiendo. Una vez que vimos ya la introducción de lo que veremos y el por qué vale la pena estudiarlo, el propósito de la serie, que es respondernos a nosotros y prepararnos para responder a los demás. Y bueno, olvidé mencionar que dice que presentemos esta defensa con mansedumbre y reverencia, que también es bien importante. O sea, no se trata de aprender para pelear, para discutir, para humillar, sino para bendecir a los demás. Después de haber aclarado esto, vamos a analizar nuestro primer problema. Realmente es mucho más fácil de resolver de lo que parece. Aparentemente, para mí, al preparar los temas que íbamos a ver en esta serie, iba a ser uno de los más complicados, pero realmente ya estudiando creo que es de los más sencillos de resolver, aunque usted no lo crea. Deuteronomio capítulo 22, versículo 28. La pregunta del día de hoy es, si Dios es bueno, ¿por qué Chivas fue campeón? Es el rebaño sagrado. Deuteronomio 22, versículo 28. Únicamente lean por favor. Cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Lo que nos interesa son los versículos 28 y 29. ¿Qué significan estos versículos? La forma en la que muchos escépticos los presentan es la siguiente. Ellos te dicen, esta palabra tomare
A veces en algunas traducciones o versiones se traduce como violare o forzare, porque es de lo que está hablando. Si alguien toma a una mujer y se acuesta con ella y lo descubren, él tiene que pagar al padre 50 ciclos de plata para reponer el daño, y como la humilló, tiene que casarse con ella. ¿Era algo muy alentador para la víctima? La víctima diría: ay, sí, qué buena onda, dio 50 ciclos de plata y me convirtió en su esposa. Aparentemente Dios está agarrando a la mujer y le está haciendo trizas. Aparentemente Dios está poniendo un precio por ella equivalente a 50 piezas de plata, que ni siquiera se le dieron a ella, sino al padre de ella, como para remediar un poco el daño. Pero ella ahora se ve obligada a casarse con su violador. ¿Qué responderíamos ante alguien que llega con este texto, nos los explica de esta forma y nos dice: ¿qué es lo que tú tienes que decir a esto? ¿Cómo un Dios bueno, que supuestamente ama a todos y a la mujer, permite estas atrocidades? O sea, que qué fácil. Si tú eras un hombre rico, podías andar vagando por la tierra, violar a cuanta jovencita te diera la gana, y no importaba siempre y cuando tuvieras 50 ciclos de plata para darle a su padre, como quien compra un caballo, una vaca, un camello, lo que sea, y ya era tuya y te la quedabas. O sea, ni siquiera tienes que conquistarla, simplemente tienes que forzarla, violarla, tener dinero, y puedes tener cuantas esposas te den la gana. ¿Qué culpa, nos pueden preguntar, tenía la víctima? Ella, ¿por qué en medio de esto tenía que sufrir no solamente la violación, sino además de todo, se veía obligada a casarse con el violador? ¿Dónde están los derechos de la mujer? ¿Dónde está el Dios bueno, clemente y misericordioso? Que si de por sí el hecho de que haya permitido una violación ya es por sí solo algo complejo de responder, le añades que además de que lo permite, lo obliga a casarse con el violador. Atentamente, Jehová el clemente y misericordioso. ¿Qué responderíamos, hermanos, a esta acusación? ¿Qué responderíamos a este ataque? ¿Cómo resolveríamos este pasaje? No diga nada, solo quiero preguntar: ¿quién alguna vez ya lo ha estudiado? ¿O quién sin estudiarlo, pero ya sabe cuál es la respuesta a todo este conflicto? Si pueden levantar la mano, mientras yo le hago patrocinio al agua Santé. Nada más que esta sí la trajeron del volcán realmente, está helada. ¿No hay respuesta? ¿Qué diríamos? Pues tú ten fe y punto. Ahorita la vamos a dar, nada más quiero saber quién la tiene. Las dejamos al final, las dudas y todo, para aclarar y que no se estorbe en el audio, porque acuérdense que todo esto que se graba después nos va a servir para poderlo compartir, para poder volverlo a estudiar, para regalar a otros, y no tienen idea de cuánta bendición llega a ser este material apologético. Entonces dejamos dudas y todo al final. Nada más quería preguntar quién ya tenía la respuesta, y haremos esto pues en algunas de las preguntas, ¿no? Ahora, vamos a ser honestos. ¿Para cuántos este pasaje suena complicado y dices: híjole, nunca me lo habían preguntado así, o a lo mejor sí, y no sé qué decir? Pues sí está complejo y sí está gacho. Levanten la mano. Ok, es obvio. Este pasaje que nos los explican o nos los presentan de esta forma no tiene nada que ver con la forma en la que se está presentando, porque este pasaje jamás en la vida, y lo voy a demostrar, está hablando de una violación, y así encontraremos muchos casos. Vamos a volver a leer Deuteronomio 22, versículo 28. Cuando algún hombre hallara una mujer joven, virgen, que no fuere desposada significa que no tiene un contrato, por así decirlo, con otro hombre para casarse, como María, que estaba desposada con José. Era como la relación previa al matrimonio. Y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, fueren los dos. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Se malinterpreta en que parece ser una violación porque el castigo se le impone al hombre.
Aunque dices, bueno, el castigo es a la mujer que se casa con el violador, pero jamás habla de una violación y te lo voy a demostrar. En primer lugar, tenemos que aclarar que la palabra tomare, que dicen, es que significa violar, significa forzar, jamás significa eso. Tomare aquí significa lo que dice, tomar y nada más. No tiene nada que ver con forzar o obligar a alguien a algo. Ejemplos y evidencias de ello. Es la misma palabra que en el hebreo se utilizó, pero que se tradujo de la siguiente forma, que vemos en 4 ejemplos de pasajes. Génesis 4:21, que habla de tocar la flauta. La palabra tocar es la misma que aquí se traduce como tomar. Para tocar la flauta, ¿tienes que utilizar la fuerza? ¿Cuánta fuerza requieres para abusar de una joven? Bastante. ¿A poco agarra la flauta y la tocas así como con enojo? No, tú puedes tomar la flauta y de hecho la tienes que tomar con delicadeza. Es la misma palabra y da la idea únicamente de tomar algo en tus manos. Si yo digo, yo tomé a mi esposa de la mano, no necesariamente implica que la tomé por la fuerza. ¿Cuántas veces has tomado a tu esposa de la mano? Has tomado a tu esposa de la cintura. Y no quiere decir que le dices, a ver, vente para acá. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero no va implícito en la palabra misma. Proverbios 30, versículo 9, habla de tomar el nombre de Dios. Es la misma palabra, tomar, que se utiliza en Proverbios 39 que en Deuteronomio 22, 29. Otro ejemplo, Jeremías 2:8, cuando se habla de tener la ley de Dios, tener es la misma palabra. Y otro más, Deuteronomio 9:17, cuando dice que Moisés tomó las 2 tablas de la ley, ¿te imaginas a Moisés así como loco con las tablas? Porque si la palabra tomar significa forzar, obligar, es que agarró y las tablas y bajó como un loco. No, las sostuvo, las tomó en sus manos. Es la misma palabra. La palabra tomar aquí da únicamente la idea de que alguien tomó a la mujer y se acostó con ella. A lo mejor, es lo que muchos aceptan, la sedujo, le bajó el sol, la luna y las estrellas, le echó un verbo y la hizo caer rendida a sus pies, pero jamás habla de que la forzó a tener intimidad. Tan es verdad esto, que no se habla de una violación, que en los versículos previos, justamente antes de este pasaje, se habla precisamente acerca de cuál era el castigo, aquí sí, ante una verdadera violación. Y aquí sí habla de una mujer que iba a ser forzada, y la palabra forzar es totalmente distinta a la palabra tomar. ¿Cuál es el error? Que si tú únicamente lees el 28 y 29 piensas que de esto únicamente habla el pasaje, pero los versículos previos hablan de qué hacer ante tres tipos de situaciones de inmoralidad. Cuando un hombre se acostaba con una mujer desposada, que tenía un compromiso, y que se fue de Cusca sin ser obligada, y le puso el cuerno al futuro marido. 2, cuando una mujer era violada, no importa si era desposada o no. Y 3, cuando 2 jóvenes, porque habla de una mujer virgen no desposada, lo equivalente al noviazgo de hoy en día, tenían relaciones sexuales. Al rato explicamos qué es lo que significa este pasaje polémico. Antes vamos a ver dentro de estos 3 cuál es el que sí hablaba de una violación. Y vamos a ver que es muy claro, muy evidente, y que el castigo no era paga 50 piezas de plata y cásate con ella. No, el castigo es la pena de muerte. Versículo 25, allí mismo, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, fíjate, ¿y la qué? Y la forzare. Y aquí la palabra forzare no es la misma que tomare del 28. Aquí sí significa obligar o forzar. Y dice, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. ¿Por qué dice solamente? Porque los versículos previos, y eso lo veremos después, habla de 2 adúlteros que tienen inmoralidad, que caían, en adulterio, y los 2 tenían que ser apedreados. Y este es otro conflicto. ¿Por qué Dios será tan severo? Pero eso no es la pregunta de hoy en día. Aquí únicamente nos enfocamos en responder al dilema de hoy. Dice, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. O sea, no te confundas. Está aclarando Dios. Te acabo de decir que si te encuentras a 2 de Cuscos poniéndole los cuernos a su marido, futuro marido, está desposada o está casada, a los 2 la pena de muerte. Por eso presentaron a la mujer los fariseos, la mujer adúltera, y fíjate qué religiosotes y machistas. La trajeron a ella, ¿y el hombre qué? Condenan los 2, según la ley.
Y era precisamente a el pasaje al que estaban apelando. Entonces Dios aclara, pero no siempre va a ser así. Si la mujer desposada, o sea, que tenía un contrato, que estaba casada, fue hallada en esta situación, pero fue obligada, a ella no la vas a matar, solamente a él. A la joven, versículo 26, no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, estaba en las afueras, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Aquí claramente la palabra forzare sí nos transmite la idea de una violación. Y nos comprueba que Dios jamás la aprobó, ni la promovió, ni le hizo así a la mujer. Al contrario, tanto Dios, tanta moral tenía el Señor y tiene el Señor, y tanto Dios estaba en contra de situaciones como estas, que cuando había una violación, y si yo fuera político, retomaría esta ley en nuestra Constitución, en nuestro Código Penal, para el violador era la pena de muerte. Tú le quitas la dignidad a una mujer, no tienes el derecho a seguir viviendo. Si yo un día viera un violador en la calle, o en cualquier lugar, y tuviera una pistola en la mano, no me tentaría el corazón y lo pensaría 2 veces para meterle 3 plomazos en la cabeza. ¡Ay, pastor! ¿Cómo es posible? Se van a rasgar las vestiduras. Van a hacer su propia serie que en lugar de los problemas morales del Antiguo Testamento, los problemas morales de Jesse. Yo lo haría. Y muchos de ustedes sé que también. ¿O qué llegarías con él? Ay, por favor, déjala. No lo vuelvas a hacer. ¿Sabes qué? No sé cuántas veces lo has hecho con ella o con otras mujeres. Aquí se terminó tu juego. Ahora, si un violador viene arrepentido a pedir ayuda, a confesar sus pecados, a reconocer que está mal, claro que no saco la pistola y le meto plomazos, ¿verdad? El que encubre su pecado no prosperará, el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y en nuestro Código Penal debería de imponerse al violador la pena capital. Dios la imponía. Y esto hacía que antes de que tú te animaras a querer abusar de una persona, lo pensaras 100 veces antes de hacerlo. Si al violador lo mataran, se disminuirían drásticamente la cantidad de violaciones en nuestro país y en el mundo. Y hay países que lo siguen haciendo. Entonces no es cierto que Dios aprobaba la violación. Al contrario, era una pena muy fuerte. Pero los hipócritas ateos que distorsionan estos pasajes y manipulan los versículos, lo presentan de otra forma, demostrando que los inmorales son ellos, presentando a Dios como si permitiera y promoviera las violaciones, cuando un versículo atrás no tienen que ser eruditos, seguramente lo leyeron, pero nada más agarran lo que quieren. Un versículo atrás claramente menciona que esto no es así, que ante una verdadera violación, que 50 ciclos de plata y cásate con él, nombre, tu mujer eres libre y a ti te cortamos la cabeza, desgraciado. Y ni 1000 ciclos de plata te van a salvar. Entonces el versículo 28 y 29, ¿de qué está hablando si no es una violación? Porque además sería absurdo que Dios acaba de hablar de una violación e impone una pena y luego habla de otra e impone otra. Y dirías, oye, a ver, espérame tantito. O paga 50 ciclos o lo matamos, o ¿qué hacemos? Estaría cayendo el autor en una contradicción tan absurda que sería normal que encontraras en diferentes capítulos o libros o segmentos, pero nadie estaría tan tocado de la cabeza como para de un versículo a otro decir 2 cosas totalmente distintas y opuestas. Gracias a Dios que el original, como ya lo explicamos, demuestra que el 28 y 29 no está hablando de una violación. ¿De qué está hablando? De un caso de fornicación entre un hombre y una mujer que no estaba desposada, entre 2 jóvenes, y dice tomare, porque era el hombre el que generalmente seducía a la mujer. Hay otro pasaje en Éxodo que habla del hombre que engañare a la mujer, no dice que la forzare, la engañare y se acostare con ella, y repite lo mismo, ¿verdad? Lo que tenía que hacer. Cuando alguno se aprovechaba de su situación, de su condición, para engañar, para engatusar a una mujer y acostarse con ella, entonces lo que tenía que hacer, si eran descubiertos, es que él tenía que pagar 50 ciclos de plata como dote y casarse con ella. Ahora, ¿por qué se le exigía al hombre pagar esta cantidad al padre y casarse con la mujer? ¿Por qué? Fíjate, el ataque originalmente consiste en que Dios no valoraba a la mujer,
y que aparentemente era un Dios misógino. Estudiando toda profundidad nos demuestra todo lo contrario. Dios impuso esta ley de esta forma por protección de la mujer. ¿Por qué? Porque si un patán pelafustán creía que podía tener relaciones sexuales con cuantas vírgenes quisiera y luego botarlas, Dios le dice, no chiquito, estás equivocado, que es justamente lo que ocurre hoy en día. ¿Cuántas mujeres no les han roto su corazón porque llegó un patán, le bajó el sol, la luna y las estrellas, le propuso matrimonio y cuando ella aflojó, cuando le entregó su cuerpo, cuando le dio su tesoro más preciado, le dijo, ahí te ves? No, y nos da risa, pero es una realidad. No llegamos a escuchar hombres que vulgarmente dicen, pues esa mujer está bien para el acostón, pero no para ser mi esposa. ¿No hay hombres tan patanes que eso dicen? Sí. ¡Claro que sí! O nada más yo he escuchado a esta gente corriente que le dice estas cosas. Hay hombres que piensan así. Está bien para un rato. Y se jactan de morales. Y mucha de esta gente se cree intelectual y ataca a Dios. Actitud tan imbécil. Es absurdo. Es increíble la hipocresía del ser humano. Hay muchos de estos. Y luego vienen a la Biblia y si se quieren jactar de que son morales y Dios es amoral. No es cierto. Ellos son a los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hay muchos que andan jugando con las mujeres, acostándose con una y con otra, y luego las dejan ahí botadas. Y también hay mujeres hoy en día que hay mucha libertad, ¿verdad? Y la liberación femenina y todo eso, que también ellas andan de cuscas. O sea, tampoco son víctimas, también ellas fueron a seducir al hombre. Y en ocasiones pues es hasta al revés. Pero en esos tiempos la situación de la mujer era muy distinta. La mujer no tenía tantos derechos, no porque Dios no quisiera. Más adelante veremos de esto, de cómo era la situación legal en Medio Oriente, en el antiguo cercano Oriente, cuando Dios se presenta a su pueblo y cómo Dios fue evolucionando y transformando su entendimiento y su forma de pensar y dándole más derechos a la mujer y a su pueblo, a los esclavos, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces, naturalmente, la mujer no tenía tantas oportunidades laborales como hoy en día. La mujer se quedaba en casa, la mujer era a veces sobajada, sí los hombres eran misóginos, sí los hombres eran machistas. La mujer cuando se quedaba sin marido muchas veces, por eso si el marido partía, ahora se quedaba con el hermano y por eso a veces Dios permitía que un hombre tuviera muchas mujeres, que lo veremos más adelante, para protegerlas, porque ellas al no tener oportunidades o morían de hambre junto con sus hijos o terminaban dedicándose a la prostitución. Son datos que sabemos a través de la historia. Entonces la mujer era mucho más vulnerable que el hombre, no es como la mujer hoy en día. Y para poder entender muchos de los pasajes tenemos que ponernos en este contexto sociocultural de en qué momento de la historia nos encontramos. Entonces esta ley era una forma de proteger a la mujer, porque además de todo esto, si quedaba embarazada, bueno, su posición tanto económicamente como madre soltera y su posición socialmente era mucho más difícil. Hoy en día pues no les así, hay mujeres que son madres solteras y que a muchos hombres no les importa y se casan con ellas, pero en ese entonces el simple hecho de llegar no virgen al matrimonio era una deshonra y era una de las causales de divorcio. Si no era virgen, el hombre la podía legalmente repudiar y divorciarse de ella. O sea, el hecho de que no fuera virgen era socialmente algo muy problemático, era rechazada. ¿Quién iba a querer en ese contexto cultural a una mujer con un chamaco o con 2 chamacos? ¿Por qué? Porque un patán le dijo, me voy a casar contigo, tú solamente di que sí, y afloja. Y luego la mandó a volar. Entonces Dios, para protegerla, pone esta ley. Nada de que, pues voy, la seduzco, la engaño, me acuesto con ella y luego la boto. No, señor, ¿te quieres acostar con ella? ¿Sabes una cosa? Es mi hija. Y si ella consiente contigo y cae en pecado contigo, tú tienes que saber que esto no es un juego. Lo que sigue es el matrimonio. Aquí no vas a jugar. 50 piezas de plata, ¿por qué? Si eres un escuincle inmaduro, entonces detente, porque tienes que pagar esto. Y si no, hay consecuencias. Para que no ocurriera lo que ocurre hoy en día. ¿Ves a chamaquitos ahí fornicando? Que se creen muy adultos y se sienten muy intelectuales también y muy modernos. Y cuando se embarazan, ¡ay, papá, mamá! Escuincles chillones. ¡Ay, pobrecito de mi hijito! ¿No que muy adulto? ¿No que muy grande y que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera? Y ahora ya que se embarazan andan de chillones, ¿verdad?
No. ¿Vas a tener relaciones? Es porque te vas a casar con esa mujer y porque tienes también el suficiente sustento económico para mantenerla. Piénsalo 10 veces antes de hacerlo. Y era una forma de proteger, también de llevarlos a proteger su propio cuerpo y buscar la santidad. Dios hizo esto con la intención de enseñarles a respetar su cuerpo, a guardarse para el matrimonio, a que no anduvieran jugando, metiéndose con uno y con otro y con otra y con otra, y que ocurriera lo que ocurre hoy en día, porque por creernos muy open mind y por tachar la Biblia de anticuada. ¿Qué hemos hecho? Destruido las familias, nada más. Madres solteras por todo el mundo, padres solteros por todo el mundo, familias divorciadas por todo el mundo, hijos destruidos por todo el mundo, porque somos muy intelectuales, muy open mind, muy modernos, profesando ser sabios, dijo el apóstol Pablo, se hicieron necios. Jovencitos teniendo embarazos antes de tiempo, enfrentando problemas de enfermedades de transmisión sexual que les afectan a ellos y a su descendencia, a las siguientes generaciones, por tomar el sexo a la ligera, por creer que pueden meterse con uno y con otro y con otra y con otra y con quien quieran y no va a pasar nada. Y si alguien les dice, guárdate en santidad para el matrimonio, ay, qué religioso, ay, qué anticuado. Entonces Dios les enseñó que esto no era un juego, que esto no era un juego. Y caíste en pecado y te creías lo suficientemente adulto y marudo, pues ahora te vas a casar. Y era una forma de motivarlos a pensarla 10 veces o 100 veces antes de jugar con fuego. Creo que si tuviéramos hoy en día mandatos como estos, la situación de las familias sería otra totalmente distinta. Porque no es el lugar ni tenemos el tiempo para hablar de todos los problemas que trae la inmoralidad sexual. Yo le prediqué a los jóvenes un mensaje que titulé ¿Por qué debo guardarme en santidad hasta el matrimonio? Que explico también con evidencias acerca de por qué, de acuerdo a su salud, a sus finanzas, a su futuro matrimonio, a su futura fidelidad, lo mejor que pueden hacer es esperar hasta el matrimonio. Y ahí se la recomiendo para si alguien cree que esto es algo fanático, religioso, impositivo. No, señor. Hay razones por las que Dios nos dice y podría, repito, sin la Biblia en la mano, demostrarte qué es lo mejor que tú puedes hacer. Ahora, actualmente, pues no tenemos esa ley, pero un cristiano sí tiene algo similar. Hay repercusiones similares sobre los creyentes. Cuando alguien se casa con conocimiento de la palabra de Dios, no hay tal cosa como que a los 3 años se quiere divorciar por incompatibilidad de caracteres. El divorcio entre creyentes es permisivo únicamente cuando hubo un adulterio, cuando hubo un abandono o cuando la vida, la integridad física de la persona está en peligro por la violencia de la otra. Fuera de estas excepciones, no hay tal cosa como que no nos llevamos bien, no nos caemos, no nos comprendemos. No, si los dos son creyentes y tienen la Biblia como la palabra de Dios, ella tiene que ser más que suficiente para llevarlos a ponerse de acuerdo. Si son incapaces de ponerse de acuerdo alguno de los dos o los dos, no están siendo guiados por el Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Y he platicado con mi esposa de este pasaje y decimos, ¡qué fuerte! ¿Y por qué Dios lo pone así? Para que tú la pienses 100 veces antes de casarte. Porque ahora ha cambiado, o sea, ya antes jugaban a fornicar de novios, ahora juegan de esposos. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Pues me caso, y si no funciona, me divorcio y me vuelvo a casar. Y hay personas que ya se divorciaron 5 veces y tienen hijos regados en todos los matrimonios, chamacos por todas partes, jugando con el matrimonio. Entonces Dios dice, no vas a jugar, para que no andes, ahora que te quieres casar, para que la pienses bien y no sea nada más el impulso de tu carne y tomes una decisión realmente guiada por el Espíritu Santo. Antes te advierto esto: no se aceptan devoluciones. Una vez que te cases, como bien dice esta alabanza, ya se casó, ya se amoló, ya tuvo hijos, ya se fregó. No puedes divorciarte porque no nos caemos bien. ¡Ay! Me quiero divorciar. Ok. Si no es por estas razones, hazlo, pero no te puedes volver a casar. Entonces elige: o me buscas y me tomas en serio, tú y tu esposa, y arreglan sus problemas, o se divorcian y se quedan solos
el resto de sus días. Y si se casan, no cuentan con mi bendición. No los voy a respaldar. Y si con mi bendición no te funcionó, sin mi bendición, menos te va a funcionar. Y saldrás de una para meterte a otra 3 veces peor. ¿Para qué es esto? Para que aprendamos a tomar a Dios en serio y a tomar decisiones, buenas decisiones, y no andar jugando. A que, pues me caso, porque hay gente tan inmadura. La conoce y al mes ya me quiero casar con ella. Lo ve, es el hombre de mi vida, porque trae un convertible, ¿verdad? No, piénsalo bien. ¿Y Dios por qué establece esto tan drástico? Por el bienestar de las familias. ¿Quién de ustedes trae un convertible? ¿Por qué se ríen? Sé que nos están hablando fuerte aquí. Sí. Y suena muy fuerte. Y algunos van a decir, ¡ay, qué medieval! No, es del tiempo del oscurantismo. En el oscurantismo están las familias del siglo XXI, perdidas. Y es por el bienestar de las familias, para guardar la integridad del matrimonio y de los futuros hijos. Entonces concluimos pues diciendo que este pasaje que ha sido utilizado para intentar rebajar la moral del Dios del Antiguo Testamento, paradójicamente termina demostrando justamente lo contrario. Este pasaje que aparentemente nos presenta a Dios como un monstruo moral, termina elevando la moral de Dios de una forma que hoy la gente no lo hace. Porque este pasaje no desprotege a la mujer, al contrario. Este pasaje fue dictaminado para proteger a la mujer, para proteger a la familia, para proteger a los hijos y para proteger la santidad. O sea, para protección de uno mismo. Podríamos seguir hablando mucho del tema acerca de la importancia de la santidad y el porqué. Pero el objetivo de esta serie no es principalmente, sino responder a los pasajes complicados. Y esa tarea ya ha quedado bien realizada. Vamos a orar para concluir y pasar al siguiente estudio. Dios, te damos gracias en esta noche por esta serie que hoy iniciamos. Te pedimos que tú nos des paciencia y sabiduría para prepararnos, Señor. Padre, que seas tú guiándonos y de acuerdo a lo que hoy hemos aprendido, Señor, que podamos valorar nuestros cuerpos y valorar la intimidad como algo precioso que tú creaste, pero para llevarse a cabo dentro del matrimonio. Podríamos, Señor, hablar otra predicación entera acerca de las complicaciones que hay en el presente y futuro, en el estado de ánimo, salud, en el futuro matrimonio, en la economía, cuando se incurre en la fornicación, cuando se incurre en el adulterio, Señor, cuando empezamos a jugar y a no hacer caso a tu palabra. Padre, aprovechamos este momento para ponernos a cuentas contigo, para pedirte perdón si no hemos valorado esto o si no hemos valorado el mismo matrimonio y lo hemos tomado a la ligera y queremos hoy en adelante tomar la intimidad y el matrimonio con responsabilidad. Los que ya estamos casados, Señor, buscarte y echarle ganas y depender de ti y saber que esto no es un juego y que no podemos andar casándonos y divorciándonos como cristianos cuantas veces nos dé la gana. Que si somos cristianos, entonces tu Espíritu Santo tiene que guiarnos a ambos para ponernos de acuerdo. Y si no lo estamos haciendo es porque nuestra carne está siendo más fuerte. Así que aprovechamos este momento, Señor, para hacer un compromiso de fortalecer nuestra intimidad contigo. Y los que no están casados, dile, Señor, también quiero aprovechar para tomar una buena decisión y para ser guiado por ti y saber que el día que yo me case, ese hombre, esa mujer, hasta que la muerte nos separe, Señor, no podré, por un capricho humano o por mi carne nada más, simple y sencillamente divorciarme. Que entendamos, Señor, que esto no es un juego, que es algo serio y que por eso tú estableciste desde el principio mandatos tan serios como estos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.